Para mí es un privilegio poder estar acá y agradezco a Dios por la invitación que nos hiciera el pastor Wilfredo, y yo creo pues también agradecer también a los ancianos y líderes, ¿verdad?, por darnos esta oportunidad. La verdad que para nosotros es de mucho gozo y a la vez de mucha bendición el poder compartir con ustedes la palabra de Dios. El día domingo, primeramente Dios, vamos a estar presentándole un pequeño video de la iglesia. Ayer mi hijo les presentó un corto video de la actividad de los jóvenes, un servicio normal que tenemos de los jóvenes, pero el domingo, si Dios así lo permite, estaríamos presentando un video ¿verdad?, del trabajo de la iglesia, más o menos para que conozcan un poco sobre la iglesia y el proyecto que tenemos. Antes de comenzar, debido al tema que quiero predicar en esta noche, hay un pequeño video, no sé si, ¿verdad?, lo quisiéramos ver, ¿verdad?, para luego comenzar la predicación. Bien, quise presentarles ese pequeño video porque el tema que quiero compartir en esta noche lo he titulado La victoria integral en Cristo. Yo creo que el video por sí solo habla, no tengo que explicar sobre esto. Quiero por favor, hermanos, que busquen sus Biblias en segunda epístola a los Corintios, capítulo número 2, versículo 14. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Bueno, en mi iglesia tenemos la costumbre de ponernos de pie, no sé si aquí lo hacen. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra de Dios: mas a Dios gracias, el cual nos lleva, oiga, siempre, diga siempre, en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta, oiga, en todo lugar, el olor de su conocimiento. Bien interesante, ¿no? Quiero que cerremos los ojos y pidamos la bendición del Señor. Padre bendito, te damos gracias por el privilegio que nos das de poder hablar de tu palabra en esta congregación. Señor, suplicamos en esta noche que están también celebrando sus 12 años. Señor, pedimos una bendición muy especial para cada miembro de esta iglesia, por el pastor, por los ancianos, por los líderes, por los servidores. Cada persona, Señor, que está en este lugar, oh Dios, orando para que tú puedas agregar más personas a este ministerio y Dios pueda respaldar de una manera poderosa esta obra, Señor. Te agradecemos y que esta palabra pueda llegar al corazón de cada uno. Usa mi vida, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos en acción de gracias. Amén. Pueden tomar sus asientos, amado. Como decía, he titulado el sermón de esta noche La victoria integral en Cristo. Este versículo habla de hecho esa victoria que nosotros tenemos en Jesús. Y al hablar de la palabra integral, quiero referirme porque la palabra integral dice que significa que comprende todos los aspectos o todas las partes necesarias para estar completo, es decir, total o global. Quiere decir que en Cristo, fíjese bien, en Cristo, o sea que en Cristo estamos completos. Es decir, nosotros somos victoriosos en Cristo no solo en un área, sino que nosotros tanto somos victoriosos en lo espiritual, en lo físico y aún en lo emocional. Es decir, porque el ser humano es tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el Señor hace una obra completa. Es más, en Cristo, como familias, también somos más que vencedores, porque las familias en Cristo son mejor que una familia sin Cristo. Entonces,
la palabra triunfar, según la Biblia, significa sobreponerse a algo o a alguien o superar el obstáculo. El apóstol Pablo dijo que todo le era permitido, pero no se dejaría dominar de nada. Usted encuentra, hay una cita ahí, si tiene conmigo, búsquela en primera epístola a los Corintios, capítulo 6, versículo 12, donde el apóstol Pablo hace referencia a esto. Primera a los Corintios, capítulo 6, versículo 12. Todas las cosas, dice el apóstol, me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Oigan, entonces vea usted que el apóstol Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, es decir, me son permitidas, pero no todas me convienen. Es decir, como creyente hay cosas que pueden ser permitidas, pero no todas nos convienen, como dice el apóstol Pablo. Ahora, tenemos que entender, hermanos, que Jesús o Dios es el dueño de nuestra vida. Por lo que podía decir, hermanos, que en Cristo nosotros somos triunfadores por medio de Jesús. Y eso es lo que vamos a incluso a ver en este pasaje o en este mensaje de hoy. Entonces, el apóstol Pablo en el versículo que leímos dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. Es decir, que la vida cristiana tiene que ser una vida que el creyente no tiene triunfo de vez en cuando, sino que siempre tiene que estar triunfante. ¿Por qué? Porque muchas veces nos sentimos desanimados. Yo no sé si alguna vez a usted le ha pasado. Se siente desanimado, no tiene quizás deseo de venir a la iglesia, no tiene quizás deseo de servir, etc. Pero dice la Escritura que si nosotros somos vencedores, entonces no es de vez en cuando, es siempre. ¿Por qué? Porque una de las cosas que mueve al creyente es la convicción que tiene en Cristo Jesús. Es decir, si nosotros estamos en Cristo, entonces quiere decir que tenemos que tener una vida victoriosa siempre. El Señor Jesús habló algo respecto a las cosas que como creyentes nos pueden sobrevenir en este mundo. Pero yo quiero que vea en San Juan capítulo 16, versículo 33. Mire lo que el apóstol, mire lo que Jesús dice acá en San Juan 16, 33. Fíjese lo que dice la palabra. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Oiga, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, el hecho que seamos creyentes no significa que no vamos a tener problemas. La palabra aflicción significa angustia o aprietos. Todos los que estamos en este mundo, Jesús dijo que íbamos a tener aflicción. Si usted es una persona que no tiene ningún problema, pues dígame usted para dar alguno de los que yo tengo, ¿verdad? Porque yo creo que todos tenemos problemas, más de algún problema, ya sea familiar, ya sea de salud, ya sea económico, no sé. Yo creo que ustedes no, ¿verdad? Pero allá en mi país sí, ¿verdad? Pero la cuestión es que Jesús dijo claramente que en el mundo tendríamos aflicción. Entonces, pero dijo esta palabra: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero note bien, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea que por eso es que nosotros somos vencedores en Cristo, porque Jesús venció. Entonces, si Jesús venció, nosotros somos vencedores en Cristo Jesús. Ahora, quiero que vea algo bien importante. Yo sé que todos hemos leído la parábola del sembrador. Amén. Pero quiero que vea un dato bien importante que usted puede encontrar en Mateo capítulo 13, versículo 18. Mateo 13, 18. Mateo 13, 18 al 23. Mire lo que dice la palabra de Dios.
Oí pues vosotros la parábola del sembrador. Fíjense, cuando alguno oye la palabra del Señor, del reino, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Quiero que vea algo. Vamos a leer, seguir leyendo. Pero dice, en primer lugar, aquí se presentan 4 tipos de tierras y una misma semilla. Cada persona que escucha la palabra es un tipo de tierra. Oiga, pero hay personas que solo oyen la palabra, es la que fue, dice, sembrada junto al camino, y es lo que explica el versículo 19. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Es decir, alguna persona puede decir, bueno, me gustó la predicación, me gustó el mensaje, pero luego se le olvidó. Salió de la iglesia, digamos. No estoy hablando aquí quizás de creyentes, estoy hablando de una persona que viene quizás a visitar la iglesia, qué sé yo. Y dice que el malo viene y le arrebata la palabra que fue sembrada en su corazón. Por eso es importante, hermanos, que cuando uno escucha la palabra, no solo sea el momento, sino que esa palabra va a ser eco en nuestra vida, no un día, sino, hermanos, quizás por un rato. Entonces, pero mira el versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego, note bien, habla de una segunda tipo de tierra, sí, segundo tipo de persona. Entonces, dice aquellas personas que oyen la palabra y la reciben con gozo. Dice, no, hermano, por ejemplo, yo no sé si aquí ha pasado más de alguna vez. Usted ha traído a una persona y esa persona le gustó. Dice, me gusta la iglesia, bien bonito, ¿verdad? No sé si algún invitado que usted trajo alguna vez. Digo, me gusta la iglesia, me gusta. Y comienza a venir a la iglesia, pero después vienen quizás los problemas. Y entonces dice, como no tiene profundidad la raíz, cuando vienen los problemas, entonces cuando viene la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Entonces, porque hay personas que piensan que al venir al evangelio no va a tener problemas. Y aquí está diciendo que sí vienen problemas. Y entonces, pero como si la persona no tiene raíz, yo sé que todos ustedes tienen raíces, ¿verdad? Bien fuertes. Amén. Bueno, me afligen, hermano, ¿verdad? Versículo 22. Oiga, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ¿qué pasa? Ahogan la palabra y se hace. Note, el tercer tipo de persona es aquella que permanece por más tiempo. Está en la iglesia, permanece más tiempo, incluso algunos hasta sirvieron quizás. Y se involucran en algún ministerio y ahí están. Pero después dicen, no, fíjese que me ha salido un trabajo, me van a pagar más. O fíjese que tengo problemas económicos y debo de trabajar más. Y entonces la persona se involucra tanto en el trabajo que dice, mire, y porque ya no va a la iglesia, es que ya no tengo tiempo. Es que no me queda tiempo, cuando tenga tiempo voy a ir. Entonces, vea usted, otra persona puede hacer que se interese mucho por lo material. Se interesan tanto por... Note lo que Jesús dice, que esta persona oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuoso. Yo sé que aquí todos llevan fruto por fe. Entonces, note bien. Dios quiere que llevemos fruto. Ahora vea el cuarto tipo de personas, o el corazón donde cae la palabra. Versículo 23. Mas el que fue sembrado, ¿a dónde dice? En buena tierra. Oiga, este es el que oye. No, note bien. Oye y entiende. ¿Sí? La palabra. ¿Y qué más? Note 3 cosas bien importantes. Oye, entiende y da fruto. Oye, entiende y da fruto. Yo espero que todos los que están aquí son personas que oyen, entienden y dan fruto. Como 4 amenes hoy. Oiga,
Ahora, pero note bien, hermanos, ¿cuántos aquí se consideran buena tierra? Ahora, si usted es buena tierra, es una persona que oye la palabra, entiende la palabra y da fruto. Y fruto, óigame bien, el fruto, hay tres tipos o tres cantidades de fruto, por así decirlo. Ahí dice, note, dice, y produce a 100, a 60 y a 30. No menos. O sea, lo mínimo que una persona, un creyente verdadero debe de producir es 30. Máximo el 100. Ahora yo le pregunto, como usted es una persona vencedora en Cristo y es una persona de buena tierra, ¿cuál es el fruto suyo? ¿Es el 30, el 60 o el 100 por uno? Ahora, quiero que entiendan, ¿verdad?, que Dios nos ha llamado a dar fruto. ¿Sí o no? Jesucristo dijo, y por tiempo no leemos la escritura, pero San Juan capítulo 15, Jesús habló que el que no lleva fruto, dice, lo quitará. Y el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y luego dijo Jesús, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Note bien que una de las cosas, si usted es una persona vencedora en Cristo, es una persona que lleva fruto. Toda persona que lleva fruto, entonces es alguien productivo al Señor. Dios nos ha llamado para llevar fruto. Es decir, está bien, ¿verdad? Todos comenzamos como niños en la iglesia. Nos traen, nos pasan sacando, nos dicen, nos invitan, ¿verdad? Pero llega un tiempo que usted por sí solo viene a la iglesia sin que le diga, sin que el pastor le llame, sin que el líder le llame, sin que nadie le llame, porque usted sabe que tiene un compromiso con Dios primeramente. Y porque es una persona vencedora en Cristo. Entonces, eso hace que usted se mantenga siempre activo. Ahora, ¿por qué le leí este pasaje? Por el hecho que si hablamos de victoria en Cristo, aquí se presentan 4 tipos de personas que oyen la palabra, pero una tan sola, un grupo de personas son los que son triunfadores en Cristo. Es decir, los que llevan fruto. Y yo por la fe declaro o creo que ustedes llevan fruto. Amén. Entonces, vea usted, es necesario entonces, hermanos, que entendamos que como creyentes todos vamos a pasar aflicción. Jesús así lo dijo. Pero como Jesús venció y como nosotros somos hijos de Dios, por eso que en Cristo que somos vencedores. Ahora, fíjese bien, vea este versículo de Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 57. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 57. ¿Lo tenemos? Dice la escritura: yendo a ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Cuántos están decididos a seguir al Señor a donde quiera? Ahora, fíjense bien. Mire, versículo 58. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Es decir, esta persona, Jesús le dijo: mira, si venías por mí, si me vas a seguir porque crees que yo te voy a prosperar o algo por el estilo, quiero decirte, hablando así, lo que le dijo Jesús, es decir, si me vas a seguir, ¿verdad?, por algún interés, quiero decirte que mejor no me sigas. ¿Se acuerda que en cierta ocasión Jesús le dijo en San Juan capítulo 6, ustedes me han seguido no por los milagros, no por otra cosa, es porque les ha dado de comer? Es decir, hay personas que pueden llegar a seguir a Jesús por interés. El interés tiene que ser espiritual. Cuando viene el interés espiritual, Dios te da lo material. Dios te da el resto. Ahora, versículo 59. Y dijo a otro: sígueme. Note, el primero se ofreció, le dijo: te voy a seguir. Pero a otro señor le dijo: sígueme. Ahora, y mire, él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Ahora, no es que el papá se le había muerto. Lo que pasa es que los judíos tenían la costumbre, ¿verdad?, que cuando, digamos, si era el hijo menor, era el que iba a enterrar al papá. Es decir, esperar que se muriera
y luego enterrarlo para después seguir a Jesús. Hay personas que tienen como prioridad número uno para seguir al Señor, o el obstáculo es la familia. Oigan, recuerden una cosa, que entre los mandamientos, el primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Pero vea lo que Jesús le dice a esta persona. Jesús le dijo, versículo 60, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia. Ahora, ¿por qué entonces al primero no le dijo? A este sí le dijo que fuera y anuncia el reino de Dios, ¿sí o no? Óigame, a todos se nos ha dicho que anunciamos el reino de Dios. Es decir, todos tenemos que anunciar que Cristo salva, que Jesucristo viene, que en verdad no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en que podamos ser salvos. Y que solo Él es el camino, Él es de la verdad y es la vida. Y la responsabilidad nuestra es anunciar el reino de Dios. Anunciar el evangelio de Cristo. Note, a esta persona que le estaba poniendo obstáculos le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Porque óigame, una persona sin Cristo está muerta espiritualmente. Y por eso le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú sígueme. Entonces, quiero que vean verdad. La tercera persona que menciona aquí, el versículo 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Ahora, quiero que vea algo. Y es que, hermanos, para seguir al Señor, usted no necesita pedirle permiso a la familia. Porque puede decir que le diga, mira, fíjate, yo quiero ir a la iglesia, puede la familia, y que estás loco. O sea, está bien, mira, y le comienza a poner cosas negativas para que usted no siga al Señor. Pero vea usted la respuesta de Jesús, versículo 62. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ahora, ¿por qué leí este texto? Porque note que aquí está hablando de tres tipos de personas. Aquellos que quieren seguir a Jesús. Y algo bien importante dice el último versículo. Y es que aquella persona que dice que ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Cuando alguien, bueno, yo me crié en el campo gran parte. Mi papá era agricultor. Todavía es agricultor, ya tiene 80 años. Pero es agricultor todavía, él trabaja todavía en el campo, mi padre. Y yo me acuerdo cuando iba a trabajar y llevaba la yunta de bueyes y llevaba pues el arado. Él se concentraba tanto que no podía desviar su mirada del surco que le llamaban, del surco, porque si él volteaba a ver a otro lado, se iba para otro lado el surco. Entonces él tenía que estar atento. Es como alguien que va manejando. Alguien que va manejando no puede ir así, ¿va? No, tiene que ir viendo hacia adelante. Entonces, óigame, eso significa que alguien que siga a Cristo no puede volver atrás. Porque si vuelve atrás, dice que no es apto para el reino de los cielos. Es decir, son personas que tienen convicción y nada los puede mover, nada los puede separar. Entonces, por eso es que para tener una vida victoriosa en Cristo es necesario entonces no volver atrás, no mirar atrás. Y volver atrás significa volver de donde Dios nos sacó, volver de donde el Señor nos rescató. Eso es volver atrás. Pero todos los que seguimos a Cristo hemos puesto nuestra mirada en Él. Y por lo tanto, nada nos debe de mover. Ahora, Jesús es un triunfador. Y vea que este pasaje de la Biblia, Colosenses capítulo 2, versículo 13. Colosenses 2:13. Amén todos. Dice la Escritura, y a vosotros estando muertos, ¿en qué? En pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, ¿cómo? Juntamente con Él. ¿Qué más? Perdonándonos todos los pecados. Oiga, tres cosas importantes encontramos acá. En primer lugar, dice que nosotros estando muertos en pecado. ¿Cuántos estábamos muertos en pecado? Ahora, fíjense bien. ¿Qué hizo el Señor? Y dice, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente
con Él. Quiere decir, hermanos, que usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así lo dice Efesios capítulo 2 incluso. Ahora, dice, pero Él nos dio vida juntamente con Jesús. Nos dio vida juntamente. Es decir, que ahora, le voy a explicar algo así como se lo he explicado a los hermanos en la iglesia. ¿Por qué las personas que no tienen a Cristo en su corazón no sienten deseo de venir a la iglesia, no sienten deseo de orar, no sienten deseo de leer la Biblia? ¿Por qué cree usted? Porque esas personas espiritualmente están muertas. Se necesita que se les dé vida para que ellos tengan el apetito espiritual. Recuérdese una cosa, Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quiénes son aquellos que quieren la palabra de Dios? Aquellos que Dios les ha dado vida. ¿Cuánto le ha dado vida el Señor acá? Porque si el Señor no le ha dado vida a usted, hoy vamos a orar para que usted reciba al Señor y le dé vida, ¿verdad? Lo despierte, diga, Señor, sí, yo quiero vida. Esa vida solo, hermano, esa vida es del Espíritu. Cuando la palabra de Dios habla que Dios nos da vida, lo que le da vida es al Espíritu. Entonces, ¿por qué? Porque el Espíritu es el que se comunica con Dios. A través del Espíritu, porque Dios es Espíritu. Entonces Dios nos puso ese Espíritu en nosotros. Y a través de ese Espíritu nosotros nos comunicamos con Él. Entonces, note lo que dice. Nos dio vida juntamente con Él, perdonándoos algunos pecados, dice, ¿verdad? ¿A cuántos el Señor los perdonó los pecados? Por eso ya no deje que el pecado lo acuse. Porque hay personas que todavía viven recordando de todos los pecados pasados. Si el Señor ya lo perdonó, Él ya no se acuerda de esos pecados. Ni tampoco nosotros debemos de acordarnos, ¿o sí? Dice que Él nos perdonó, ¿cuántos pecados? Y todos son. Ahora, pero mire este versículo, el 14, dice, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros. Que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola. Esa acta de los decretos, ahí incluye todo lo que la ley decía. Es decir, porque recuérdese que nadie pudo cumplir la ley. Entonces Jesús llevó en la cruz toda esa acta de los decretos donde dice que todos estamos perdidos, que todos, ¿verdad? Estamos destituidos de la gloria de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, esa acta del decreto Jesús la clavó en la cruz. Jesús clavó en la cruz esa acta de los decretos. Y versículo 15, note. Y despojando a los principados y a la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuáles son esos principados y las potestades? Al diablo y todas esas huestes espirituales son las que Jesús venció en la cruz. Recuérdese, cuando Jesús vino, Él vino a destronar el diablo, porque el diablo se había tomado posesión del mundo, pero para eso vino Jesús, para deshacer las obras del diablo. Jesús lo venció en la cruz. Esto es lo que dice la palabra. Él los despojó. Y oiga, dice que los exhibió públicamente. En aquel tiempo cuando un rey, por ejemplo, vencía a otro rey o a otro ejército, a muchos que los llevaban cautivos, los llevaban y al entrar a la ciudad la gente los podía ver que los llevaban cautivos. Es decir, y esto es lo que dice la Biblia, que los exhibió y dijo, estos son los que vencí. Jesús venció al diablo en la cruz. Jesús, eso es lo que dice la Escritura. Él los despojó. Oiga, despojó, les quitó las armas, les quitó la autoridad porque Jesús venció en la cruz. La victoria de Jesús en la cruz es la que nos da la victoria a nosotros. Es decir, que si Cristo venció, nosotros somos vencedores porque estamos en Cristo. Ahora, entonces, aquí encontramos, hermanos, cómo es importante ver que si estamos en Jesús, somos victoriosos. Mire, no estamos exentos de cometer faltas o cometer fallas, porque todos fallamos. Aún el apóstol Pedro, usted ve que la Biblia dice que negó a Jesús. Pero si usted ve, cuando Jesús se le apareció a Pedro y habló con él, y le dijo, Pedro, ¿me amas? Y todo eso que usted ya ha leído en la Escritura. Jesús no le recalcó nada de lo que él había hecho. Le dijo lo que él tenía para él. Porque Pedro reconoció la falta que él había cometido. Entonces es importante que cuando estemos en Cristo, hermanos, no haya nada que nos esté acusando. Quiero que vea 1 Corintios 15, 57. 15:57 de 1 Corintios.
dice la palabra de Dios. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. ¿Por quién? Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo... Ahora, note, esto viene importante. Dice que, hermanos, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos son victoriosos en Cristo? Ahora, no te dice. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes. Oigan, si Dios le ha dado la victoria en Cristo, una de las cosas que el creyente tiene que hacer es estar firme y ¿qué más? Constante. ¿Verdad que usted no es de los hermanos que aparece en la iglesia a los 15 o al mes viene a aparecer otra vez, verdad? No, aquí no hay de esos. Entonces, pero fíjese, pero en otras iglesias hay de ese tipo de gente. Pero fíjese bien, mire, el creyente tiene convicción y no se trata si hace frío, si hace calor, no viene. Es una persona que está constante siempre. Es decir, como decimos allá en El Salvador, somos de plan y ladera, ¿verdad? Es decir, si no importa, llueve, como decimos allá, truene, relampaguee, ahí estamos. Entonces, de eso se trata. El que el creyente tiene que estar primero firme y constante. Y además de eso, no solo eso, note, creciendo en la obra del Señor, ¿cuándo? Ahora, le pregunto, ¿ha crecido usted este año en la obra de Dios? ¿En el servicio, en su adoración, en su búsqueda de Dios? ¿Ha crecido o ha menguado? Porque no te dice creciendo en la obra de Dios, no dice de vez en cuando, ¿verdad? Dice siempre. Ahora, tenga presente algo, y esto es bien importante, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué? Ahora, quiero que sepa, óigame, la recompensa no la busque de los hombres, búsquela de parte de Dios. La recompensa por su trabajo viene de parte de Dios y Dios paga bien. Dios paga bien. Por lo tanto, cuando usted sirva, hágalo de todo corazón como para el Señor, y de Él va a tener la recompensa. Entonces, quiere decir que nunca tenemos que darnos por vencidos. Hay que mantenernos firmes y constantes y hermanos, hay que darle gracias a Dios por ese triunfo otorgado. Fíjese bien, este texto solo se lo leo. En Romanos 12:21 dice: no se ha vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, la palabra aconseja que no seamos vencidos, sino que seamos vencedores. Porque hay cosas, hermanos, que las queremos vencer mal con mal y no se pueden. Por ejemplo, si alguien le hizo daño, si alguien le hizo una mala mirada, usted quiere defenderse, quiere hacer algo, dice: no lo hagas así. Vence con el bien el mal. De eso se trata, por eso que somos vencedores. Entonces, ahora, quiero que vea este pasaje de la Escritura en Romanos capítulo 8, versículo 35. Romanos 8, 35. Usted conoce este pasaje de la Escritura. Aquí dice que somos más que vencedores. Mire lo que dice. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Yo les digo a los hermanos, como en aquel tiempo existían las espadas, e incluso las saetas o flechas. Yo les digo a los hermanos, como en El Salvador, un país que está muy, muy peligroso, muy difícil. Yo le digo, aquí ya no diría quizás espada, aquí diría pistolas o armas. Entonces dice, fíjese bien, primero pregunta, es una pregunta que el apóstol Pablo hace: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Es tribulación? ¿Es angustia? ¿Es persecución? ¿Es hambre? ¿Es desnudez? ¿Es peligro? ¿O espada? Es una pregunta que hace. Ahora, pero note, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, oiga, en algunas de estas cosas dice, ¿verdad? En todas estas cosas, ¿qué somos?
Ahora, le pregunto, ¿es verdad para eso, ese versículo para usted? Es decir, que usted no lo detiene ni el hambre, ni la persecución, ni el frío, ni nada de eso. Fíjese bien. Dice el apóstol, antes en todas, ¿en cuántas dice, verdad? En todas, ¿verdad? Estas cosas, ¿cómo somos? Más, ya le voy a explicar qué significa eso. Más que vencedores, ¿cómo? Por medio. Ahora note, hermanos, que la victoria la tenemos por medio de Jesús. No es por nuestra propia fuerza, es por medio de Jesús que somos más que vencedores. Por medio de Él es que nosotros vencemos. Por lo cual dice, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles. Oiga, fíjese la lista. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Cuando habla está eso de los ni ángeles, ni principados, ni potestades, está hablando de las regiones de los celestes, es decir, del diablo, pues, y todas sus principados y potestades. Dice, ni lo presente. Oiga, lo presente es la situación que uno pueda estar viviendo. Note que el apóstol Pablo no deja nada fuera. Dice, ni lo presente. Es decir, el momento presente que alguien puede estar viviendo, ni eso dice, ¿verdad? Ni la situación presente, es decir, crisis o cualquier situación, dice, ni lo presente, oiga, ni lo porvenir. Es decir, ni lo que venga mañana, oiga bien, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Oiga, y esto es bien importante, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, ¿qué tan cierto es esto para muchos hermanos? Mire, hay personas en verdad que con una poquita cosa se molestan y se van de las iglesias. Sé que esto no pasa aquí, de hecho, ¿verdad? Pero yo le digo, hermanos, hay gente que si alguien no le saludó la mano ya se ofendieron, ya se molestaron. Sí, con una mirada o una regañadita que le dieron, ¿verdad? Porque tal vez el líder lo regañó porque hizo algo malo, porque no lo hizo bien o por algo, ¿verdad? Hermanos, se enojaron y se van. Sé que por supuesto eso no es que yo sé que eso en El Salvador pasa ese tipo de cosas, aquí no. Miren, yo tenía en el ministerio de alabanza de la iglesia a una joven que los papás eran muy delicados, pero bien delicados. Y las personas delicadas, Dios trabaja con ellos más duro todavía. Por eso que digo, yo sé que aquí no hay delicados, porque si usted es delicado, entonces Dios va a trabajar el carácter y todas esas cosas, ¿verdad? Aquello que lo hace a usted, lo pone así. Miren, y un día, a la hora del momento de oración, ella se puso a cantar junto con los del Ministerio de Alabanza. Pero lo que estaba cantando no daba con el tema, ¿verdad?, que había predicado. Porque a veces tenemos un momento de oración después de la predicación. Y resulta que yo le hice algo así, ¿verdad? Mi esposa vio que no me pareció la alabanza que estaba cantando. Entonces mi esposa le dice a la niña, mira, a la joven, que mejor bajara, ¿verdad? Que le bajara. Y él como que no entendió y siguió. Y le volvió a decir, ¿verdad? Y los hermanos estaban orando. Pero resulta que se metió a un cuartito que tenemos ahí del sonido y a llorar. Y eso le contó al papá. Y el papá ya no apareció durante la semana. El siguiente domingo ya no apareció. Después yo le llamo, mire qué pasó. Mire, yo le dije, quiero hablar con usted. No, me dijo, no es necesario. Y mire, y por eso se fue con toda la familia. Por eso tan solo. Y la cuestión es que no piense que se fue así como en paz. Se fue hablando de mí, de mi familia, después hablando de la iglesia, y eso se armó. Entonces, la pregunta es, ¿a quién seguimos? ¿Qué convicción qué es lo que nos mueve realmente? Entonces, y eso es nada más para ponerle un ejemplo. Otra vez teníamos, tiempo atrás teníamos a una persona que llegó de otra congregación y
Y nosotros no teníamos ministerio de alabanza y él quería como formar un ministerio de alabanza. Yo le di lugar y total que comenzó a reunir otras personas comenzaron a ensayar y comenzaron a cantar. Pero la cuestión es que después querían hacer las cosas a su manera. Y yo lo llamé, llamé al grupo que ya había hecho él. Él vino con la esposa y llamó al grupo que había hecho. Y yo le dije, miren, esto y esto no está bien, porque ellos estaban pasando de lo que no les correspondía hacer. ¿Y sabe qué me dijo? Y se puso bien así, altivo. Mire, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, me dijo. Basado en el libro de Hechos. Bíblico era el fulano. Y yo dije, y óigame, y sabe, se va de la iglesia y se llevó al grupo. ¿Qué le parece? Rescatamos al que tocaba el teclado, ¿verdad? Fuimos a hablar con él, lo convencimos. Óigame, y la cuestión es que va a otra iglesia y de entrada le dieron lugar de cantar. Yo digo, ¿cómo hacen esas cosas? Eso no pasa aquí. Y óigame, ¿y sabe qué pasó? Se deshizo el ministerio de alabanza. ¿Sabe por qué? Porque no estaban en orden, no se estaban sometiendo ni a Dios ni a los hombres. Y quiero que sepa que nadie puede servir sin someterse a las autoridades que están en la iglesia. Y nadie puede imponer sus reglas tampoco. Sí. Pero yo sé que esas cosas no pasan aquí, ¿verdad? Entonces, hermano, yo buscaba esa palabra, fíjese, dice que somos más que vencedores. Según el diccionario Vine, hermanos, esta palabra significa que somos, según el diccionario lo explica, que somos hipervencedores. Esto es, somos preeminentemente victoriosos. Cuando dice somos más que vencedores, significa que somos hipervencedores. Esto es, somos preeminentemente victoriosos en Cristo. Entonces, el creyente, hermanos, es una persona que tiene esa victoria. Y el tiempo ya se me fue. Pero quiero nada más este texto. Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4, ¿lo tenemos? Ve, dice, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué hace? ¿Cuántos hemos nacido de Dios? Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y recuerdes, nosotros hemos nacido de nuevo, amén. Entonces dice que todo el que es nacido de Dios, ¿qué hace? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Hermano, ¿usted es un vencedor en verdad? ¿O no es un vencedor? Dice que esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Por qué? Porque nosotros hemos nacido de nuevo. Entonces, yo concluyo en esta noche con lo siguiente. Fíjese bien. Todos tenemos momentos donde desfallecemos, ya seamos pastores, líderes. Hay momentos de desgano. Pero, ¿qué es lo que lo mantiene usted firme? Esa fe, esa convicción y de saber quién es ahora usted en Cristo. De saber en verdad que la lucha no es contra sangre y carne, es contra principados y contra potestades. Quiero que sepa que si tiene un oponente, usted tiene conflictos, la lucha no es ni contra los de su casa es la lucha, mucho menos con la suegra, aunque eso es normal que pase. Pero fíjese bien, la lucha, según Efesios 6:12, es contra principados, contra potestades.
quiero que entienda que Jesús ya lo venció, pero hay batallas personales que usted tiene que librar. Y por lo tanto, cuando esté desanimado, no se quede desanimado. Tiene que levantarse o llamarle al pastor, a algún líder. Diga, mire pastor, estoy desanimado, así que venga a animarme, ¿verdad? Entonces, para que en verdad usted no decaiga. Y termino con esto. Por el tiempo solo le voy a leer los versículos y le quiero decir algo. Usted ha leído que en el libro de Apocalipsis hay 7 cartas a las 7 iglesias. Y óigame, a cada una de esas iglesias el Señor les dice algo. Oiga bien, al que venciere, dice Apocalipsis 2:7, le daré a comer del árbol de la vida, a la iglesia de Éfeso. Esa carta le dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Note, al que venciere. Luego le dice a la iglesia de Esmirna, al que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Fíjese bien. Y a la iglesia de Pérgamo le dice, el 2:17, le daré a comer del maná escondido y una piedrecita blanca con un nombre nuevo, al que venciere. Y luego le dice a la iglesia de Tiatira, Apocalipsis 2:26, el que venciere recibirá autoridad sobre naciones. Note la importancia de ser un vencedor. Luego le dice a la iglesia de Sardis, en Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y le dice a la iglesia de Filadelfia, el 3:12, al que venciere lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y el último, a la iglesia de la Odisea le dice, Apocalipsis 3:21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Así que hermanos, en Cristo Jesús somos más que vencedores y hay grandes cosas que nos esperan por ser vencedores en Cristo. Nosotros no podemos, pero con Cristo todo lo podemos. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Yo quiero que cerremos nuestros ojos. Padre bendito, te doy gracias, Señor, porque a través de Jesús nos has dado la victoria. Y yo oro, Padre bendito, para que cada persona que está en esta noche sea alguien victorioso también. Señor, que cada uno tenga esa convicción, esa fe, esa firmeza de saber en verdad que nada nos puede separar, nada nos puede apartar de ti, nada nos puede alejar, Señor. En el nombre de Jesús pedimos que en esta noche cada uno salga con esa convicción en su corazón. Mi amado que está en esta noche, en verdad, si usted es de las personas que ha estado titubeando, no ha estado firme de veras en el Señor, quiero que sepa que en verdad Cristo ya venció y usted necesita tener una vida firme en Cristo. Y si hay alguna persona que no ha recibido al Señor Jesús como Señor y Salvador, yo quiero en esta noche que usted se ponga de pie. Si usted quiere recibir a Jesucristo en esta noche, queremos orar por usted. ¿Habrá alguna persona que en esta noche quiera entregar su vida a Dios? Póngase de pie, queremos orar por usted. Dios le ama, Dios quiere salvarle. ¿Alguna persona que hoy quiere recibir a Jesús en su corazón? ¿Habrá alguien? Señor, te damos gracias, te bendecimos en el nombre bendito de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, mis amados. Y si dije alguna palabra que pues a veces uno, ¿verdad? Dice por el país, ¿verdad? No sé. Así que les pido disculpas, ¿verdad? Así que Dios los bendiga. Y mañana voy a hablar la segunda parte de este tema. Dios los bendiga.